Gracias, Viviana. Bueno, buenas noches para todos. Sean muy bienvenidos en nombre de la Pontificia Universidad Javeriana y del Departamento del Sistema Craneofacial. Mi nombre es Gustavo Sánchez, yo soy ortodoncista y actualmente sirvo como director del departamento. Y para mí es un gusto tener a los participantes en esta sala de Zoom conmemorando un día tan importante que es el Día Mundial del Sueño, el cual se conmemoró el pasado viernes 13 de marzo. Entonces, en la facultad y en los programas de odontología y de los posgrados en ortodoncia y en cirugía, en todos los posgrados es muy importante para nosotros la transversalidad del tema de la apnea del sueño, de todas las condiciones importantes que representan para nuestra profesión y nuestras especialidades la calidad del sueño con respecto a otras patologías que nos conciernen. Entonces, para mí el día de hoy es un gusto y un placer presentarles a ustedes a alguien que ha liderado mucho todo este tema dentro de la facultad y ha estado involucrada en muchos grupos académicos, que es la doctora Margarita María Quiroga Cárdenas. Ella es ortóloga y ortodoncista de la Universidad Javeriana y ha trabajado, dedicado toda su vida a la parte académica, destacándose con mucho éxito en todas las actividades que emprende y colaborándonos mucho en direcciones de la sección de ortodoncia en pregrado y en muchas actividades que conciernen a la facultad. Entonces, es una persona que todos ustedes conocen, es un líder en ortodoncia y en el área del sueño hoy en día. Entonces, para mí es un gusto presentársela y las dejo con ella para que nos comparta su conferencia del día de hoy que se titula Respirar bien para dormir mejor, relación entre postura, oclusión y trastornos del sueño. Márgara, adelante, tienes ahí a tu audiencia. Tan lindo, muchas gracias por la presentación. Pues para mí es un honor, estoy muy contenta y estoy muy ilusionada con este encuentro académico en la noche de hoy. Agradezco a todos la voluntad, el interés y el cariño. Yo sé lo difícil que es ser una jornada académica o laboral de todo un día y encontrarse hasta ahora. Y por eso pues también le decía a Vivi que empezáramos a las 7:05 porque pues sé que para todos tenemos actividades distintas a la académica y les agradezco este tiempo y este espacio. Esta es una celebración del Día Mundial del Sueño, entonces agradezco a la Facultad de Odontología a la que pertenezco, es mi alma mater, como decía el doctor Gustavo, yo soy odontóloga y especialista en ortodoncia de la Javeriana, y a la invitación que hace la señora decana, la doctora Liliana Tovar Acevedo, en cabeza de la dirección del departamento, que es el doctor Gustavo Adolfo Sánchez Vallejo. Es una oportunidad de pensarnos y de reconocer cómo otros 88 países a nivel mundial han hecho celebraciones durante todo el mes de marzo, porque es un tema que nos convoca a todas las personas que trabajamos en salud para generar bienestar en nuestros pacientes y en nosotros mismos. Entonces me parece una oportunidad de lujo encontrarnos en esta celebración del Día Mundial del Sueño. El título de la conferencia de hoy es Respirar bien para dormir mejor, y nos invita a que reflexionemos y miremos desde nuestro papel, sea como odontólogos o como especialistas en ortodoncia o en el área que trabajemos, qué responsabilidad tenemos en reconocer esas alteraciones tanto a nivel de trastornos del sueño como su correlación con postura y oclusión. Entonces, pues para las personas que no me conocen, además de ser especialista en ortodoncia y trabajar en bioética clínica social de la UNESCO, también soy experta en medicina dental del sueño y les quiero presentar a estas dos asociaciones científicas. La primera es ACMEDES, que es la Asociación Colombiana de Medicina Dental del Sueño, que es creada exclusivamente por odontólogos, a la que pertenezco. Feliz y orgullosamente pertenezco a ella, y de la cual varios odontólogos egresados nuestros han hecho parte y que espero que estén aquí de pronto acompañándonos. Y ACMES, que es la Asociación Colombiana de Sueño, que es una asociación médica a la que nosotros como odontólogos hemos ido haciendo parte de ese grupo interdisciplinario que trabaja los trastornos del sueño. Y de entrada, además de la manera, son 100 trastornos del sueño. Entonces, pues el objetivo de la noche de hoy es buscar la correlación que existe entre postura, oclusión y trastornos del sueño para prevenir maloclusiones. Y esta sí es una línea de pensamiento que tengo desde hace muchísimos años, porque creo que nuestra obligación primera y primaria con los pacientes es la de prevención. Y mirar a los pacientes más allá de la boca, reconocer que un paciente no es una maloclusión andando por la calle, no es una patología, no es un requisito cuando uno está haciendo un estudio de odontología o de un posgrado, sino que tiene una persona detrás de eso que nosotros evaluamos en cabeza y cuello y que está relacionando claramente postura, oclusión y sueño.
Vamos a ver cómo va a ser esto. Entonces, siempre a mis estudiantes yo les pido, tanto en pregrado como en posgrado, que tengan una tabla de contenido, que es como una guía, un mapa de navegación, tal cual, o un GPS. Entonces, son algunos de los contenidos que vamos a ver hoy. Y la pregunta es, ¿por qué el odontólogo debe saber de odontoposturología? Y la relación es esta: la posturología es una disciplina que es de tipo transversal y estudia la relación que existe entre los mecanismos de la postura y aquellos que lo están regulando a partir del sistema tónico postular, de la parte de los órganos de los sentidos, el aspecto visual, el vestibular y la propiocepción. Y como este GIF, a mí me encantan las animaciones porque creo que nos ayudan a entender mucho. La posturología tiene que ver con esto. Quiero que observen en esta gráfica lo siguiente: todo lo que aparece en plano cruzal se va a reflejar automáticamente paralela en la caja torácica, o sea, nuestra capacidad ventilatoria. Esa es la primera correlación que hay. Y en forma inversa en la cintura escapular, porque la columna es una sola que conecta todas las estructuras. Entonces, cuando vemos a un paciente, como en este caso, esta imagen no es mía, es de internet, estamos viendo, Vivi, confírmame que se vean las animaciones, porfa. Sí, se ven, claro que sí. Gracias. Entonces vemos una persona muy bonita. La belleza no tiene que ver con la simetría, uno puede ser asimétrico y bonito. Entonces tenemos una distancia bipupilar, de un plano bipupilar en un paciente, y hay una distancia diferente entre el párpado inferior y la comisura labial de un lado y del otro del maxilar del paciente. Muchas de las asimetrías que evaluamos en ortodoncia y en odontología tienen su origen no en la mandíbula, sino en el maxilar superior. Y cuando nosotros evaluamos que en este caso esta niña tan bonita tiene una distancia mayor de este lado, la mandíbula se cantea o se inclina al lado contrario. Esa asimetría facial se va a reflejar automáticamente en la cintura escapular, en la cintura con la que bailamos, en la posición de las rodillas y en el apoyo podálico. Y esto es lo que tiene que ver con postura, y es lo que los invito a que a partir de ahora empecemos a cambiar, a mirar las cosas de otra manera y de pararnos en otro lugar. Entonces, la odontoposturología surge como una disciplina transversal que afecta y, digamos, involucra a todas las personas que trabajamos en el área de la salud en cabeza y cuello, y que tiene una correlación entre la relación biomecánica de la cabeza, la columna cervical con las 7 vértebras cervicales y el sistema estomatognático. En la historia del tiempo, digamos, en los antecedentes históricos de esa disciplina, inició hace muchísimo tiempo. El grupo pionero está en Europa y hay dos padres que se disputan digamos, su paternidad, que son el doctor Jean-Pierre Marie, que si ustedes saben francés pueden escucharlo, es muy simpático, todavía vive y es una persona muy vigente y se considera el padre de la posturología. Él es francés, pero algunos dicen no, no es él, es el doctor Werner Weber. Entonces está la disputa de quién de los dos sería. Este doctor Weber hizo un trabajo importante sobre plataformas estabilométricas y trabaja mucho la bipedestación, que hoy lo vamos a ver. Y como antecedentes en odontología, nosotros tenemos al doctor Schwartz. En Latinoamérica hay un doctor muy reconocido. En nosotros, en nuestra población colombiana, hay muchos odontólogos y personas que ayudan a hacer su especialización o maestría con el doctor Mariano Rocabado. Él no es odontólogo, es kinesiólogo, es fisioterapeuta, y él empezó digamos, a correlacionar la posición del hueso hyoide y toda la postura cefálica con las maloclusiones. Primero con la maloclusión de clase 2 y luego con otro tipo de maloclusiones. Me parece muy interesante que conozcamos este triángulo de Rocabado y su relación tricéntrica. El doctor Mariano Rocabado estuvo como invitado a nosotros en un congreso hace unos 4 años, cuando estudiamos todos los avances en ATM, y está reconocido porque es pionero y sus ideas han ido atravesando, digamos, todos los países en Latinoamérica, y cada vez hay más personas formadas en esta escuela. Este triángulo de Rocabado entonces va a determinar la posición de la lengua y la posición en correlación del borde inferior de la mandíbula, la columna cervical, y se va a establecer a partir de 3 puntos, como es un triángulo. De la parte posterior inferior de las ínfices de la mandíbula, en el caso de la vértebra C3 en el punto más antero inferior y la parte más alta de ese hueso hyoides, reconociendo que el hueso hyoides tiene una correlación muy importante con la postura lingual, y que este hueso y este triángulo hyoideo va a determinar cómo se cambia la posición del hueso hyoide respecto al borde inferior de la mandíbula, el espacio que va a dar a las vías aéreas superiores y la columna cervical. Todas las maloclusiones entonces tienen una correlación diferente, que tiene una importancia diagnóstica en cuanto a postura y función lingual, y claramente con todo lo que tiene que ver con equilibrio. Cuando hablamos de postura, que es uno de los conceptos base para la posturología, es reconocer de estas 3
individuos que están acá en una gráfica, ¿cuál sería el correcto? Entonces uno diría, no, pues este señor está muy elegante, muy recto y está muy bien puesto. Pues este señor no es el de la postura correcta. La postura correcta debe ser aquella posición en la que el cuerpo en forma armónica, pero sin una contracción forzada, se genera un equilibrio respecto al piso por efecto de la gravedad y está orientada en el espacio. Cuando hablamos entonces de la postura, tiene que ver cómo se equilibran las distintas partes y los distintos miembros que tenemos dentro de nuestro cuerpo para mantener función, sean dinámica o en estática. ¿Cómo se valora? Se valora a partir de unos planos, entonces tenemos un eje transversal, que sería un eje verde, en esta línea verde, con la primera parte que es la distancia entre pupila derecha e izquierda, que sería esta primera distancia, luego el filtrum nasal, que está abajo de columnela, luego la articulación de los hombros, que es la acromio clavicular derecha e izquierda, luego viene la horquilla externa, que después mi uso no me lo permite, pero es aquí arriba, en la base del cuello, luego la parte en la vértebra, en la octava costilla, que es el punto laterotorácico, la espina ilíaca, que es la parte de la cintura donde le toman a uno las medidas para un pantalón o algo de ropa, y el maléolo interno o el tobillo. Entonces, todo este tipo de líneas deben estar paralelas entre sí como planos y perpendiculares al eje mayor del diente en una vista frontal. En una vista lateral, el tragus, que es la parte del pabellón auricular, la articulación del hombro acromioclavicular, el gran trocánter, que es la prominencia del fémur, en línea media, la articulación detrás de la rodilla y el maléolo externo. Esto nos van a dar entonces una valoración de la postura de la persona. La postura se puede valorar en dos sentidos. En postura estática, como esta figura con el sistema musculoesquelético, o el joven que se está moviendo. Y quiero que observen estas líneas en blanco que nos muestran cómo esta persona se está desplazando en forma equilibrada sin perder el equilibrio adelante o atrás, y esa es la posición dinámica que debemos evaluar. Cuando la postura dinámica, ustedes hacen ejercicio en el centro de formación deportivo en alguna parte, o bueno, lo de la sola caminata y la marcha, implica un desplazamiento y esa postura debe generar un equilibrio en ese mismo desplazamiento. Cuando se mantiene una postura estática como la que mostramos al joven, que les dije que no era correcta, se puede incluso perder el conocimiento porque no se puede mantener una contracción forzada durante tanto tiempo y puede haber una afectación incluso hasta pérdida de la conciencia, como este pobre guardia del grupo británico que protege a la reina. Entonces, pues en este caso al rey. La ontogénesis, a mí me parece fantástico que nosotros conozcamos cómo es el desarrollo filogenético y evolutivo desde la fecundación hasta la madurez, porque las posturas corporales no solamente obedecen a posturas de caminata o de marcha o de valoración en los ejercicios, sino que también incluyen todo ese desarrollo evolutivo que hemos tenido incluso después del nacimiento hasta que logramos una bipedestación. Y son patrones neuromotores básicos, pero lo más curioso de esto es que los evocamos en forma inconsciente, por ejemplo, en los deportes. Aquí tenemos dos deportistas futbolistas muy reconocidos a nivel mundial que en algunos de sus partidos tienen una posición de gateo igual a la que tienen los bebés que están en la foto al lado. Lo mismo encontramos otros deportistas como esta patinadora, otros deportistas haciendo atletismo que evocan posturas de rastreo, gateo o sedestación. Y también lo podemos ver cuando estamos expresando dolor, alegría o estamos haciendo alguna cosa que nos permite incorporarnos, porque eso está involucrado en nuestro desarrollo filogenético y evolutivo y hace parte de esa memoria motriz y ontogénica que nos va a permitir generar un desarrollo normal hasta lograr la bipedestación y una marcha adecuada. Entonces, es una forma de mirarlo amorosamente, que todos los seres humanos podemos llegar a hacer esto en condiciones, digamos, de normalidad, en forma, digamos, ontogenética, y para reconocer que el desarrollo de la postura va a ser individual. No todos los niños gatean en la misma época de la vida, no todos los niños tienen su posición sentados en el mismo momento, no todos tienen el mismo desarrollo neurocognitivo, digamos, igual, sino que van a obedecer a patrones personales y de un contexto social, histórico y, digamos, cultural en algún momento. Y va a obedecer a funciones de tipo miofacial y esqueléticas. Entonces, en este orden de ideas, quiero que echemos un poquito la mirada hacia atrás y veamos desde nuestra evolución filogenética, reconociendo que somos vertebrados y cómo ha cambiado desde que éramos cuadrúpedos con nuestros antepasados hasta que llegamos a tener como homínidos una posición bípeda. ¿Qué pasó entonces en estos cambios filogenéticos de columna vertebral por bipedestación? Muchísimas cosas. Lo primero es que la columna vertebral, que estaba doblada cuando estábamos que éramos cuadrúpedos,
va a tener una forma de S itálica, una S alargada, y va a cambiar su posición respecto a la cabeza porque vamos a tener una posición bípeda. En algunas cosas nos fue bien, en otras no tanto. Vamos a ver. Entonces, en cuanto al primero, el cambio del foramen magnum, que es ese agujero que va a prestar, digamos, el soporte para toda la columna vertebral y va a centrarse de una manera diferente, la forma de la pelvis va a cambiar, se va a permitir entonces esa forma de la curvatura en S itálica, la rodilla se va a modificar, ahí no nos fue muy bien, las rodillas no quedaron muy bien hechas, es un punto débil en la gran mayoría de los seres humanos con el tiempo, van a estar molestando, las piernas van a ser mucho más largas y tanto las palmas como las plantas van a quedar más planas porque ya no necesitamos asirnos, porque no necesitamos pues sostenernos de los árboles. Eso nos va a permitir también hacer una cosa que es la liberación de la mano. En el momento en el que estamos en posición bípede, liberamos la mano, podemos llevar objetos y podemos llevar la comida a la boca, desgarrar la comida con las manos y liberar las manos nos permite claramente, como somos odontólogos, desarrollar esa motricidad de habilidad, de motricidad fina y generar instrumentación, permitir habilidades de tipo de escritura y de confección de instrumentos y de cosas que nos va a permitir, por ejemplo, también la cocción de la comida y que cambia todo el patrón porque el liberar la mano nos va a generar un cambio evolutivo supremamente importante. Entonces, algunas de las cosas que suceden con este cambio filogenético es que la marcha se va a cambiar. Algunas de las personas que trabajan con antropología y con el desarrollo filogenético dicen, no, pues es que hay algunos prosimios o antepasados que tienen bipedestación. Esta no es una verdadera bipedestación. Esto es un balanceo que puede estar a veces en dos pies, pero que generalmente está en forma cuadrúpeda. ¿Cómo se reconoce si la locomoción es bípeda o no? Por la posición del dedo pulgar en la huella de la planta. Y esto nos va a permitir entonces reconocer que en este, que es el Australopithecus afarensis Lucy, para los que les gusta la antropología, que es uno de los primeros antepasados de nuestro grupo Homo, entonces va a tener su dedo pulgar unido y nivelado con los 4 dedos de los pies, mientras que en el caso de los gorilas o de los prosimios está en oposición. ¿Se acuerdan que hablamos del foramen magnum? Es aquí por donde sale toda la médula espinal y donde está centrada la columna vertebral. Miren la migración del foramen magnum acá, en este prosimio o en los gorilas, y en los Australopithecus va migrando hacia la mitad del cráneo aproximadamente. Aquí la vamos a encontrar casi en la mitad del cráneo, porque va a equilibrar la cabeza y el cerebro respecto a todo el cuerpo para que el peso, pues, no nos vayamos de cabeza y tengamos equilibrio en el desplazamiento. Eso me parece supremamente importante de reconocer. Entonces la bipedestación se fue fortaleciendo con el desarrollo del Homo sapiens y fue generando una postura en la que los hombros fueron para atrás y cambiaron facialmente los humanos. ¿Cuáles son esos cambios como consecuencia de la liberación de la mano? Muchísimos a nivel facial. Y los cambios van a empezar por una reducción de la biprotrusión, reducción del arco supraorbital, que es este arco que se presenta en la parte interna del globo ocular, el aumento de la prominencia frontal que desarrolla un lóbulo frontal que va a permitir la toma de decisiones y todo el desarrollo neurocognitivo que es tan importante. El cóndilo de la mandíbula va a cambiar y va a permitir no solamente apertura y cierre, sino que va a permitir una serie de lateralidades, el movimiento de Bennett. La reducción del tamaño de los caninos, que es supremamente importante, se reduce la musculatura facial y cambia y aparece la presencia del mentón. O sea que el perfil se va haciendo más recto y se va disminuyendo esta biprotrusión y eso va a cambiar las vías aéreas superiores. Y ese cambio en vías aéreas superiores, quiero que observen la nariz, me va a devolver la nariz aquí, que es una nariz muy ancha, con muy poquitos huesos propios de la nariz, y cómo se va a ir desarrollando una nariz diferente que va a generar una capacidad ventilatoria distinta. Y ayer que estaba ajustando la conferencia, una de las cosas que encontré es que este cambio en vías aéreas superiores es supremamente importante para favorecer y desarrollar el lenguaje. Si no fuera porque nosotros tuviéramos esta estructura cráneo-facial, no tendríamos el desarrollo tan complejo que tenemos a nivel del lenguaje. Esto me parece importante. Estas imágenes pertenecen al Museo de la Evolución Humana y me encanta. Es una de las cosas que gozo profundamente con María Martiñón Torres. Ella es una médica antropóloga y es la persona que más sabe a nivel de odontología forense
y se dedica a reconocer los dientes como evidencia fósil de la evolución. Entonces, en el cambio que está valorando María Martiñón Torres, reconoce, por ejemplo, cómo se reduce el tamaño de los caninos si pasamos de tener unos caninos, y si hay odontopediatras acá reconocen ese espacio del primate y reconocen esa diferencia de los arcos dentarios cuando era el recambio dentario entre dentición decidua, mixta y permanente, porque eso es un rezago de la evolución filogenética. Entonces, los caninos inicialmente oponían y llegaban hasta el borde del arco dentario contrario. A medida que va desarrollándose el maxilar y la mandíbula, va generando una mayor amplitud y pasa de ser un maxilar muy cuadrado a ser un maxilar más parabólico y a tener una mayor amplitud en el paladar. Y los caninos se reducen y se integran dentro del arco dentario. La evolución no es lineal. Esto es un imaginario colectivo bastante errado. No es así, uno tras otro, en secuencia, no. Es más bien parecido a un árbol. Y me gusta muchísimo que lo pensemos así, como una mano, donde puede existe la posibilidad de que muchos de nuestros antepasados hubieran coexistido. Incluso hay una teoría que dice que todos nosotros tenemos una pequeña cantidad de ADN neandertal, pues eso parece que se está comprobando. Entonces, parece ser que muchos de los antepasados se encontraron en esta cueva que yo les digo de Atapuerca en Burgos, donde está el Museo de la Evolución Humana, y en ese sitio se encontraron yacimientos que son los más antiguos de Europa, donde encuentran, por ejemplo, cómo está el Homo antecesor, el Homo erectus, y luego viene el Denisovanos, el Neanderthalis y algunos de los otros que aparecen aquí en la cima de los huesos, coexistiendo con el Homo sapiens y conviviendo en cierto momento evolutivo, lo que nos hace pensar que es más bien un árbol y no una secuencia lineal. Esta es la doctora que les recomiendo, me parece fantástica como persona y me encanta que siendo médico y siendo antropóloga, su dedicación exclusiva a ser la persona que más sabe de odontología en estudios fósiles. Entonces, cuando encuentran un diente para saber si pertenece al grupo homínido o no, la llaman a ella y es la directora del Museo de la Evolución Humana. Entonces, pues, si alguien lo conoce, buenísimo, me encantaría poder ir. En este orden de ideas, y como ustedes saben que yo trabajo en bioética, las personas, los seres humanos, somos aquella persona, así como Gustavo Adolfo Sánchez Vallejo, única, irrepetible, como Clara Viviana Aldana Sierra, única, irrepetible, no hay más, o sea, son solamente ellos. Eso es el trato desde la persona, y nosotros siempre debemos buscar que nuestro paciente sea reconocido como persona. Cuando hablamos en general del ser humano, hablamos desde la taxonomía, entonces que pertenecemos al reino animal, que somos vertebrados, que pertenecemos a los mamíferos, que somos primates del grupo homínidos, de género Homo, Homo sapiens sapiens. Cuando hablamos en forma, digamos, indiscriminada por una investigación, no queremos reconocer por habeas data la identidad de una persona, entonces hablamos de sujeto, individuos cuando salimos ya de vida intrauterina. Al final les voy a dejar el enlace de este video de la evolución humana que muestra en forma muy bonita cómo la bóveda craneal va cambiando a partir del momento de la evolución con todos nuestros ancestros y nosotros somos el resultado de eso. Y estamos buscando la correlación con la postura en cuanto a la evolución. En ese orden de ideas, ustedes saben que en maloclusiones tenemos tres tipos de maloclusiones clasificadas por Edward Harley Angle hace muchos años, 1890 aproximadamente, y él únicamente estudió caninos y primeros molares, era lo que más le importaba en cráneos y de todo. Pero la maloclusión es mucho más que caninos y molares, eso lo hemos sabido siempre, y tiene que ver con todo lo que pasa con ese sistema estomatognático. Entonces, cuando hablamos del paciente y sabemos esta maloclusión puede tener un origen, esto es de Profit, congénito hereditario, congénito es concepción, parto y embarazo, y hereditario hace referencia a la carga genética. Y estas dos cosas es lo que comúnmente las personas lo asumen como de tipo familiar. Las maloclusiones de tipo congénito hereditario son solamente el 5%. Según William Profit, el 95% de las maloclusiones son adquiridas, lo que nos da una ventana de prevención importante para trabajar en esa maloclusión que se adquiere y que no es la maloclusión que nosotros pensamos que es que no, lo heredó de malas, lo heredó del papá, lo heredó de la mamá, no necesariamente. Cuando la maloclusión es muy severa y es supremamente, digamos, mucho más grave, requiere la intervención quirúrgica, y cuando no es tan severa puede ser manejada desde el punto de vista ortodóntico y ortopédico por parte del ortodoncista. En ese orden de ideas, cuando la maloclusión es esquelética, todos esos pacientes está en la literatura reconocido que están con alteración de su postura. Y cuando pensamos entonces dentro del público que está ahora en nuestro auditorio de Zoom, quienes han tenido maloclusiones es muy frecuente. La maloclusión ocupa por lo menos un 90% de prevalencia a nivel mundial.
y nos pone a pensar, entonces, si es tan altamente prevalente, ¿qué está pasando? ¿Y cuál es esa correlación que hay entre postura y maloclusión y cómo es que lo vamos a trabajar? Entonces, los invito a que piensen en algo. Este pequeño tiene, esto es una foto de internet, no es un paciente mío ni de la universidad, tiene un plano oclusal canteado, tiene un crecimiento mayor del maxilar superior del lado derecho. Eso automáticamente puede generar una desviación de la mandíbula. Entonces, hay estudios, por ejemplo, ese es uno, al final les voy a traer toda la bibliografía que quieren para que lo tengan de referencia, que reconoce dentro de su pregunta de investigación si existe una correlación entre la oclusión dental, la estabilidad de la postura y ciertos parámetros en la marcha. O sea, si hay una correlación. Y la conclusión que dice es que existe una posible correlación entre esos tres factores, esos tres ítems que estaban evaluando, pero que esa correlación no es directa ni es uniforme en todas las personas. Y lo que sí le reconocen es que tiene que valorarse como un factor modulador dentro de ese sistema postural que es complejo y que es multifactorial. Y solicita como línea de investigación que trabajemos en equipo, que hagamos grupos interdisciplinarios entre odontólogos, fisioterapeutas, osteópatas craneales, personas que trabajen en movimiento, lo que quieren para que pensemos en valorarlo completo. ¿Y cuál es la razón de ser? Esto es sacado de uno de los autores que más me gusta a mí. Yo pienso muy diferente en muchas cosas y una de las cosas que me gusta son la gente del Cono Sur. Este es el libro de Sistema Estomatognático de Gabriel Arturo Mans, esto es el Cono Sur, y ellos hablan de que el sistema estomatognático es mucho más allá que el sistema masticatorio, porque el sistema estomatognático tiene funciones como masticación, deglución, fonación, respiración, postura y habla, y la reconoce a partir de lo que está constituido. Una parte ósea que la forman la mandíbula, el maxilar, el hioides y la cabeza en general, toda la musculatura, y dentro de la musculatura el sistema tónico postural, la ATM, la unidad dentoalveolar y dentogingival, y las dos articulaciones que vamos a ver ahora más adelante de el occipital con el atlas y el atlas y el axis. Las funciones primarias del sistema estomatoctático son estas, las conocemos todos, son muy reconocidas en odontología, pero las funciones secundarias son estas y son supremamente importantes porque son vitales: la respiración, la postura y la gesticulación. Y cuando uno dice eso, dice, tiene todo que ver, tiene que todo que ver con la odontología, todo que ver conmigo. Entonces, en ese orden de ideas, la invitación es a reconocer ese sistema tónico postural que hace. Pues es como un mapa de navegación que le dice al cerebro dónde estás. Entonces, la invitación, les pido que por un minuto o un segundo cierren los ojos y piensen dónde está su mano, su cuerpo, su cadera, sus rodillas, sus pies, y ustedes en forma automática lo reconocen, no tienen que hacer un mapeo muy grande, sino que fácilmente reconocen dónde están todas las partes del cuerpo. Y este sistema tónico postural está dedicado a parte de los receptores, y uno de los receptores más importantes es el sistema estomatognático. Claramente, la parte vestibular del oído que da el equilibrio, la parte visual que reconoce como captores, la posición podálica, o sea, cómo nos apoyamos, y todos esos van a llevarle a integrarse en el cerebro para generar una postura que no siempre es de forma consciente. Nosotros no siempre tenemos conciencia de cómo estamos parados. Cuando estamos cansados, el cuerpo nos dice, oiga, se me durmió un pie, muévase, estoy incómodo, enderécese, no está respirando bien, acomódese porque ya le está molestando la silla. Entonces, ese tipo de cosas hace que ese sistema tónico postural está haciendo un reconocimiento constante y permanente a partir de circuitos neurológicos que le van a dar un reconocimiento del equilibrio y de la estabilidad del cuerpo. Y lo usa de 3 puntos. Uno, la visión; otro, el equilibrio en el oído; y la propiocepción. Y es importantísimo de reconocer porque es a partir de ese que nosotros conocemos este concepto que son las cadenas miofaciales. Las cadenas miofaciales es que los músculos son en equipo, les gusta trabajar en conjunto, no trabajan solos. Cuando uno come proteína, la parte superficial es esa cadena miofacial que está en la proteína, en la carne o en el pollo, y que conecta a todas las estructuras. Son estos: la anteromediana, la anterolateral, la posteromediana, la anteroposterior y la posterior-anterior. Y si lo miramos en gráfica, son estas. Tenemos esta que está en color naranja, que es la anteromediana, la anterolateral, la posteromediana, la anteroposterior y la posteroanterior. Entonces uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con odontología? Pues tiene que ver muchísimo. Resulta que el sistema estomatognático tiene correlación directa con las cadenas miofaciales. Por ejemplo, la cadena miofacial anterolateral está conectada con el músculo esternocleido-occipitomastoideo y con todos los músculos supra e infraioideos, porque determina posición mandibular, la postura cervical y la postura torácica.
Tiene que ver con nosotros, por supuesto, y tiene que ver incluso con nosotros en ejercicio profesional, porque cuando nos agachamos tenemos una contracción de estos músculos que cambian y no es favorable respecto a ergonomía. En cuanto a respiración, la cadena miofacial anterior profunda va a determinar con la lengua, los músculos suprayoideos, el diafragma y el suelo pélvico. Y reconoce entonces la importancia tanto en deglución como en respiración. Está todo conectado. Entonces son de sostén en el sistema estomatognático. Esta es clásica y típica. Cuando nosotros estamos haciendo una postura inadecuada en consulta y nos agachamos demasiado, entonces uno termina consulta y dice, literal, me duele todo el cuerpo, le da uno aquí desde la frente hasta la parte de atrás de los tobillos, le duele todo el cuerpo. Y la razón es esta cadena, la cadena miofacial posterior superficial. Y está conectada no solamente desde el occipital, sino hasta la fascia plantar, o sea, hasta el apoyo en los pies. Entonces, nos parece supremamente importante reconocer que estamos correlacionados con esto. Esta es una cadena cruzada, esta es mucho más difícil de ver porque conecta de derecha a izquierda tanto la cintura escapular, que es la cintura de cavidad torácica, como la cintura pélvica con la que bailamos, pero nos permite identificar cuando nosotros tenemos esta capacidad ventilatoria o no, y pues es necesaria para que tengamos una respiración adecuada. En cuanto al manejo de la postura y las emociones, a mí me parece fantástico y siempre lo identifico cuando tenemos casos clínicos en la facultad con que seamos capaces de leer al paciente, que uno vea, no es lo mismo un paciente que llegue así, caminando con los hombros hacia adelante y como con la cabeza baja, a que llegue con una postura erguida, etcétera, y tiene que ver con emociones muchísimo. Y nosotros en odontología nos sentimos profundamente orgullosos cuando un paciente dice, después de su tratamiento, sea cual sea el que le hicieron, me puedo reír, puedo sonreírme tranquilamente, me puedo sentir feliz de expresarme y de generar alegría y bienestar. Entonces, esa importancia de reír y de sonreír me parece que es uno de nuestros razones de ser, razón deontológica, el deber ser de las cosas como odontólogos, pero también identificar cuál es la verdadera sonrisa. Hoy en día con selfies y con fotografías en las que uno pues hace una sonrisa de pose, esa sonrisa de pose es cuando no hay esta rigidez periocular, pero cuando la sonrisa es verdadera, hay una pequeña inclinación de la cabeza y hay ya una rigidez periocular. La persona que más ha estudiado esto a nivel de microexpresiones faciales es el doctor Paul Ekman desde la época de la Guerra Fría y lo estudiaron porque tenían que estudiar a los espías y porque tenían que ver que tanto de lo que estaban indagando era verdad o no y porque tiene un carácter universal. Entonces este doctor decía, todas las personas tenemos unas emociones básicas que identificamos de forma innata e inconsciente y casi como automática y reconocemos en el rostro de una persona cuando nos está diciendo cosas verdaderas y cuando no. Entonces, esta es, digamos, el motivo por el cual una serie de HBO salió que es Lie to Me, en la que una persona que es experta en leer el rostro de la persona reconoce esa postura en la cara, esa gesticulación que decíamos que es una de las funciones del sistema estomatognático. ¿Y por qué hay que hacerlo? ¿A ustedes les ha pasado? Por ejemplo, las mamás tenemos la posibilidad de identificar en el tono de la voz del hijo, en la forma como camina, en ciertas como gestos que está pasando. O uno con su pareja, uno le dice, ¿qué te pasa? Entonces voltea la cara, hace un movimiento, cierra los ojos, hace así y uno dice, algo pasó, algo no está funcionando bien, están funcionando las cosas de una forma diferente. Esas microexpresiones faciales son supremamente importantes porque desde el punto de vista de supervivencia, la mamá es capaz de leer en el bebé que no habla llanto de hambre, llanto de dolor, llanto de angustia, llanto de tristeza. Es capaz de leer eso, pero fuera eso es capaz de leer más allá de lo que puede decir el gesto, porque la tonalidad es distinta. Eso se puede entrenar claramente, no solamente las mujeres lo podemos hacer, y uno es capaz de leer los rostros de las personas, universal. Y es muy importante con los niños. La posibilidad de que un niño le verbalice a uno todas sus emociones es difícil. Hoy en día que estamos buscando ser muy empáticos y reconocer todo lo que implica desde las emociones de las personas, pues es importante reconocer esta expresión facial y qué nos va a decir el niño con su rostro más que con sus palabras. Y son de carácter universal y son inconscientes, o sea, a menos que uno tenga entrenamiento tipo espía, de resto no las puede forzar. Respecto a postura correcta e incorrecta, desafortunadamente el uso de dispositivos móviles o de pantallas como en este GIF está mostrando que a veces tenemos posturas incorrectas, tanto estando sentados como caminando, como de pie, etc. Entonces, lo primero es que debemos tener un equilibrio de todas las partes del cuerpo respecto a la posición podálica, o sea, el apoyo podálico, apoyo en los pies,
y también en respecto a que estemos cómodos en esa posición. Lo otro importante, y hoy en día lo vemos mucho y lo hemos estudiado bastante, es el síndrome de cuello de texto. Cuando le hacemos venes al celular y nos agachamos profundamente para verlos, esto produce muchos daños a nivel no solamente cervical, sino de la marcha, del desplazamiento, y genera una sobrecarga en el cuello tan importante y tan grave que va a generar en el paciente como el equivalente. El año pasado los chicos chiquitos de quinto semestre lo colocaron como no se colgaron un triciclo acá y me pareció fantástico. Yo no encontré el GIF, ellos lo colocaron en el webquest que hacen conmigo en ortodoncia y me parece importante reconocerlo. Es como tener 60 libras sobre el cuello. Eso es impresionante. Y cuando uno está mucho tiempo haciendo scroll en el celular, haciendo cualquier cosa y no se da cuenta y siente fatiga acá, pues eso genera vértigo, favorece inadecuado, favorece el síndrome de ojo seco, o sea, nos enreda la vida terriblemente y altera todo lo que pasa en cintura, en la parte de la columna lumbar es el reflejo de lo que pasa en la columna cervical, ya lo vamos a ver. Entonces, pues hay muchos estudios sobre eso, estamos buscando porque hay una altísima prevalencia de uso inadecuado de pantallas, se está tomando conciencia cada vez más de que sí, vamos a seguirlas usando, pero tenemos que usarlas en forma adecuada y debemos tener pausas activas en esto, debemos parpadear, que la luz no sea tan brillante, que no esté directa, porque los daños a nivel, digamos, de órganos de los sentidos, de fatiga, de vértigo y de otras cosas son inherentes y sí se debe buscar hacer prevención en esto. Entonces, algo de la literatura sobre eso que les puede interesar. Si necesitan, yo luego se las paso, me cuentan. En cuanto a la oclusión y la postura, tiene todo que ver con nosotros en odontología y, por supuesto, en ortodoncia. Recordemos entonces que la columna vertebral tiene 4 partes en el ser humano. Una columna cervical que tiene una lordosis que se refleja en esta columna lumbar, una columna dorsal y la parte sacrocrucígea. Cuando miramos este GIF, que a mí me encanta, miren cómo cambia la postura cuando está así, como estábamos ahora como en síndrome de cuello de texto, lo que quiera, a cuando está en una postura erguida. Quiero que observen la caja torácica y la capacidad ventilatoria. Cuando yo estoy así, intenten tomar aire, no lo logran. Cuando ustedes van a hacer deporte, lo primero que les dice la persona, el deportólogo, la persona que está haciendo entrenamiento, separe las piernas, ponga hombros atrás y amplíe el pecho para tener toda la capacidad ventilatoria. Y es supremamente importante para llenar los pulmones completamente y generar esa capacidad completa de desarrollo y de pensamiento que se necesita para que podamos hacer las cosas bien. La lordosis cervical es esta pequeña curva en forma de J que se presenta en las 7 vértebras cervicales que equilibra la cabeza. Entonces yo lo digo en forma coloquial. Entonces dijo, la cabeza, entonces Dios pensó, es muy pesado el cerebro, si el cráneo es muy macizo, pues uno se va de cabeza al piso porque es demasiado peso. Entonces voy a llenarlo de cavidades neumáticas. Entonces senos frontales, senos maxilares, senos, para que equilibre y esa parte neumática le dé un poquito de liberación del peso que tiene el cerebro que está pesado. Y además una pequeña curva en forma de J para que favorezca un desplazamiento adecuado del volumen de la cabeza. Esto es importante. Cuando nosotros no tenemos esa postura cefálica, vamos a tener automáticamente muchísimos problemas porque en el cuello están todas las estructuras que nos van a favorecer vértigo, tinnitus, etc. Entonces, esta lordosis cervical y esta postura de la columna cervical está determinada también por una articulación que es la articulación atlaxoidea. La primera vértebra es un anillo, que es el atlas, y el cuerpo del atlas, que es la apófisis odontoides que uno pinta en la cefalometría, que es esta de acá, encaja haciendo esa articulación atlaxoidea. Y es importantísima en todo el desarrollo del movimiento. Se puede valorar, por ejemplo, como en esta imagen posterior anterior, donde estamos evaluando el espacio que hay intervertebral y su centro completamente, digamos, dirigido al eje mayor del cuerpo de la persona. Y nos va a permitir un movimiento del cuello adecuado y una rotación adecuada del cuello, que eso es parte del desarrollo como bípedos y como homínidos. Y está correlacionada con la articulación entre el atlas y el occipital. Y todo esto hace parte de todas las posibilidades que tenemos de desplazamiento de la cabeza y del cuello que nos permite no solamente la flexibilidad, sino un desarrollo adecuado craneofacial. La lordosis cervical se puede perder y se puede cambiar de acuerdo a los patrones de crecimiento, desarrollo, alteraciones de la respiración y de la maloclusión. Entonces, lo ideal es que esté como en esta gráfica, con una pequeña S itálica muy suave, pero si está aumentado aquí o si está rectificado o invertido, ninguna de estas tres es normal. Y cuando valoramos esto, los osteopatas craneales hablan de una protracción. La protracción es la cabeza hacia adelante.
Si el paciente tiene un bloqueo en vías aéreas superiores, sea aquí o sea nasal, va a tener o una protracción o una retracción cefálica y eso va a tener una correlación directa con la respiración. Cuando estuve investigando esto el año pasado con la doctora Margarita Arango, que estaba preparando una conferencia, encontramos que este esquema de Brody se lo inventó un ortodoncista y quedamos encantados con la idea porque es este ortodoncista, Charles Sweet. Pues resulta que este sistema que se llama sistema de esquema de Brody, él puso con un casco como de jugar rugby más o menos, donde está toda el área craneofacial, la mandíbula acá, el hueso dioides y la columna vertebral. Y dice, todo debe estar supremamente equilibrado y armónico respecto a la cintura escapular, todo en paz. Pero si el paciente tiene protracción, que es esto que decíamos ahora, una hiperlordosis cervical o una retracción, estas dos están en desequilibrio y automáticamente se asocian o están correlacionadas con una maloclusión. Entonces, hace muchos años, él es el inventor de la técnica TWID, que yo la estudié con el doctor Blanco y con el doctor Zapata cuando estaba en el posgrado. Esta técnica TWID, pues una de las cosas que tiene es que él tiene una estructura de pensamiento muy estricta, son supremamente rígidos en el manejo del refuerzo de anclaje, etc. Entonces, ellos hablaban de esta postura, ¿hace cuánto? Imagínense, una cantidad de tiempo impresionante. Está asociado con desviación de la mandíbula. Si es a la derecha, estrognatismo, si es a la izquierda, levognatismo. Y está asociado también con todo lo que va a pasar con el resto del cuerpo. O sea que las asimetrías de la postura y la maloclusión tienen una correlación directa en la marcha del paciente. Lo ideal, ojalá lo que pudiéramos encontrar en nuestros pacientes siempre sería una normoclusión, o sea, una oclusión normal, donde el paciente tenga sus planos, tanto oclusales como faciales y esqueléticos paralelos entre sí. Cuando esto no se presenta, entonces nosotros encontramos una cosa que se llama la maloclusión ascendente y la maloclusión descendente. La maloclusión va a tener su origen en distintos puntos. Entonces, la maloclusión ascendente es aquella que empieza en los pies y termina en cabeza y cuello. De esa maloclusión ascendente está entre el 5 máximo el 10% de todas las maloclusiones. Son personas que tienen una pierna más pequeña que la otra, un pie equinovaro, una alteración en la cabeza. Entonces empieza en la parte inferior, en posición podálica, y se refleja en la cabeza del paciente, en cabeza y cuello. Pero la maloclusión descendente es aquella que empieza en cabeza y cuello y termina afectando el resto del cuerpo. Y esas son hasta el 95% de las maloclusiones. En posturología ellos lo llaman síndrome postural descendente. Y están hablando de que existe una gran correlación. Entonces, hoy en día vemos muchos fisiatras, osteópatas craneales, etcétera, valorando no solamente al paciente, sino valorando los dientes y remitiendo la odontología para que sea tratado y atendido en equipo con ellos. Esto es importante tenerlo presente. Respecto entonces a lo que el objetivo de esto, ¿por qué conectar postura con oclusión? Pues porque está conectado, o sea, es inherente, es parte de lo que somos y de nuestra estructura. Otro estudio, en el 2023, entonces te preguntan, ¿existe una correlación entre la oclusión, la estabilidad y los parámetros de marcha en adultos? Muy parecido al anterior. Y la conclusión de estos es que sí existe esa correlación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con respiración? Pues cuando uno está con gripa, cuando uno está afectado porque tiene una congestión nasal o tiene ahora que hay tanto época invernal en Bogotá y en el mundo, este tipo de alteraciones afectan la postura porque es una de las formas que nosotros encontramos que es una capacidad de adaptación. Los invito a que vean estos videos del doctor Germán Ramírez Yáñez. Él es odontólogo en la Universidad Javeriana, es especialista en odontopediatría, trabaja en la Universidad de Manitoba y trabaja en prevención de maloclusiones, que es una de las cosas como un interés aquí del alma que yo tengo. Y me parece importante pensar en la prevención y tiene unos videos súper bonitos y claros en los que explica cómo esa respiración nasal va a formar adecuadamente los maxilares, tanto el maxilar superior como la mandíbula, a partir de un mecanismo que es la bufanda del bucinador. No es el bucinador con el que uno sopla o silba, no. Es una bufanda muscular conformada por los músculos bucinadores aquí, los orbiculares de los labios y atrás el constrictor superior de la faringe, como una bufanda, como este gif de la niña que se está poniendo la bufanda alrededor del cuello. Y está equilibrado por dentro en las arrugas palatinas, sostenido en equilibrio constante la lengua en paladar duro. Y esto hace que se equilibre la fuerza de la parte externa de toda esta musculatura de la bufanda del bucinador por dentro con la lengua, dando un arco dental amplio. En ese orden de ideas, cuando una persona tiene su lengua en posición de inoclusión apoyada sobre arrugas palatinas, en este paladar completo va a terminar produciendo un adecuado desarrollo maxilar, un adecuado desarrollo mandibular y una adecuada respiración.
Este paciente es un paciente de la facultad, no estoy mostrando la cara, pues pedimos autorización hace mucho tiempo para esto. Dios contó mal, entonces tenía agenesia, le falta este canino, pero tiene un arco dental que es amplio y es un arco dental adecuado. Este paciente no tiene un arco dental amplio, tiene un arco dental atrésico, hipoplásico, con un micrognatismo transversal y anteroposterior del maxilar superior, y es un maxilar de tipo triangular, donde estamos favoreciendo una lengua que está en deglución atípica con empuje lingual anterior. Una deglución atípica puede generar mordidas abiertas y este maxilar superior es triangular. Y nosotros hablamos de un paladar alto, ojival, y de un maxilar inferior grande y cuadrado porque la lengua está abajo y genera una mayor amplitud de ese maxilar inferior. Ese es un desequilibrio por ruptura del mecanismo de esa bufanda del bucinador. Y nosotros lo vemos en los pacientes respiradores orales. Estas fotos de internet, entonces hay un micrognatismo transversal del maxilar superior, una lengua baja y una deglución atípica con empuje lingual. Tenemos entonces un paciente que va a tener un sellado labial incompleto, incompetente, falsa adenoidea, que ya la conocen, con labio superior hipotónico, labio inferior hipertónico, hipertrofia de la borla del mentón, y estamos hablando de un riesgo altísimo de fractura dental cuando se cae. ¿Qué es lo que hay en esta ruptura del mecanismo del bucinado? Pues que estos músculos bucinadores comprimen el maxilar y lo vuelven triangular y vuelven un paladar alto y ojival. Entonces la lengua desciende, al descender la lengua, automáticamente comprime ese maxilar. Y ya sabemos que ese maxilar superior es el techo del maxilar, es el piso de las fosas nasales. Automáticamente están correlacionadas las funciones respiratorias y toda la función del sistema estomatognático. Entonces, un paciente de maloclusión de clase 3 en desarrollo, con una ruptura del mecanismo del bucinador, y si viéramos la radiografía de este paciente, vamos a ver cómo en vías aéreas superiores, esta es nasofaringe, la parte superior de espina nasal posterior a la ala mayor del esfenoides, debería haber 3 centímetros de radiolucidez. Estamos radiopaco y está reducido, está disminuida la amplitud y disminuida la radiolucidez, o sea, no hay permeabilidad y no hay amplitud. En orofaringe, sobre el borde inferior de la mandíbula, según McNamara, debería haber 1,5 centímetros por la edad del paciente, no está permeable, está radiopaco, y en hipofaringe tampoco. No respira no hay nada de permeabilidad acá. La lengua, que es esta, está respirando por la boca. Es un paciente nato respirador oral con una alteración de la lordosis cervical y con una postura así. Si el niño es así, no tiene capacidad ventilatoria porque es imposible que respire, o sea, no lo logra, no logra eso. Entonces, cuando preguntamos por qué respirar mal altera la posición de la cabeza, pues porque cambia todo, cambia como está seguir haciendo esto. Entonces, el paciente no lo logra porque está solamente ampliando la faringe para lograr ventilación, la que pueda hasta donde puede. Si el paciente tiene un problema en la nariz, que tiene un problema arriba, en tabique, en cornetes, etcétera, lo que va a producir es una alteración de tipo rectificación que se refleja en una rectificación de la lordosis lumbar. Pero si el problema tiene el paciente, el problema es acá a nivel de adenoides o de amígdalas, adenoides en niños, entonces va a ser distinto. Entonces hablamos de la normalidad, que es esta, la hiperlordosis cervical, que es esta, la rectificación, que es cuando baja el mentón, también amplía el espacio de VSA, y esto yo soy imposible de imitarla, que es la inversión. Todas están alteradas. ¿Hay que remitirlas al osteópata? No, hay que remitirla al otorrino para que me logre permeabilidad nasal, al neumólogo, no sé, a la persona que me logre que el paciente sea nasal completo en su respiración y que permeabilice, y automáticamente, igual que cuando uno le pasa una gripa, uno nivela su postura, y si no, con fisioterapia. Pero en principio vamos a donde el médico. Esa fase de neonatal, entonces, como está en esta pequeña, que es una niña con una respiración oral clásica, con hipercromía idiopática en la región ocular, narinas poco desarrolladas, una nariz con narinas templadas, sellado labial incompleto, incompetente, deshidratación de los labios, altura, cambio de la postura cefálica, y estamos hablando que se asocia con una hipertrofia de adenoides y de amígdalas. En las personas que tienen alteraciones de vías aéreas altas, esta columna se ve muy recta y esto produce un dolor cefálico impresionante. Les duele desde acá, desde arriba hasta la mitad de la espalda, y alteraciones de tipo de TMs importantes. Ese es un paciente pues que tiene ese tipo de alteración. Recordemos que el espacio de vías aéreas superiores es un hueco, es un espacio. Y cuando un niño, por ejemplo, tiene una obstrucción de vías aéreas superiores, es un niño que en la cama descuelga su cabeza tratando de buscar ventilación y se mueve muchísimo porque está tratando de ventilar mejor. Entonces, estos chiquitos que tienen alteración de la lordosis cervical, que lo estamos viendo acá, tanto hiperlordosis como maloclusión de clase 2, entonces se asocian con este tipo de hábito de acomodación para lograr una respiración adecuada. ¿Cómo lo valoramos? Valoramos orofaringe, entonces vamos a ver si están amígdalas hipertróficas o adenoides hipertróficas en los niños más pequeños con el índice de Freeman. Entonces vemos digamos, el
cartón donde se valora si es grado 1, 2 o 3 o 4 y se remite pues para tratamiento respectivo. No necesariamente es infección, puede haber solamente hipertrofia y esa hipertrofia se debe tratar y corregir para que se recupere el crecimiento normal del niño. También se puede valorar el índice Mallampati, que fue diseñado por un anestesiólogo para el orofaringe, que también nos permite ver esa permeabilidad. La foto es súper difícil de tomar, los alumnos lo están intentando, ya casi lo logramos. Y debemos valorar las vías aéreas superiores, tanto en las radiografías que tenemos como clínicamente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, nosotros somos tal vez las primeras profesionales de la salud que los detectamos. Es cuando el paciente se queda dormido en la consulta o es un paciente que le reporta a uno que tiene un cansancio crónico. Entonces, esta apnea, este video también se lo recomiendo que lo vean, si no, pues se los paso, si no lo tienen, nos va a permitir reconocer que es un trastorno del sueño importante donde se suspende en la noche varias veces durante una hora la respiración. Y hay personas que pueden tener apneas severas que pueden en una hora suspender hasta 50 veces la respiración. Esto es muy grave, muy complicado. En las personas que nosotros hemos identificado en estas asociaciones científicas, se ha reconocido casi el 80% con subdiagnóstico, o sea, personas que tienen SAOS, síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, con 80% sin diagnóstico. Esto es complicado. Signos como para tener alerta es el paciente adulto que se despierta y antes de levantarse de la cama siente un dolor de cabeza intenso, anda con cansancio crónico, tiene somnolencia diurna, se queda dormido en todas partes, puede tener somnolencia manejando, por eso tiene accidentalidad vial y es una de las causas más importantes en Estados Unidos, por ejemplo, de mortalidad, accidentalidad laboral, y la persona que la detecta es su compañero de cama. Ese compañero de cama siente cuando la persona suspende la respiración en la noche y cesa esa respiración. Esta apnea obstructiva del sueño, entonces hay que diagnosticarla, tratarla porque reduce hasta 20 años el tiempo total de vida de una persona y pues no queremos que eso nos pase. Lo otro es que esas son muchas de las comorbilidades, una que se las dejo aquí como para cuando tengo pacientes que dicen, no, doctora, yo llevo toda la vida respirando mal eso, ¿qué importa? Deje así. Yo le dije, te puedo dar Alzheimer. ¿Y por qué? Le dije, porque la limpieza linfática, o sea, de la linfa entre neurona y neurona, no se produce si la persona no entra en fase profunda de sueño. Y si no entra en fase profunda de sueño, va a producir la posición de proteína beta amiloide que favorece la presencia de Alzheimer. Además de todos los riesgos neurocognitivos, de pérdida de la memoria, y uno al estar cansado, pues se vuelve irritable y termina dañando las relaciones personales. En cuanto a los niños, sabemos que no se libera la hormona del crecimiento porque no llegan a fase profunda, entonces no crecen, sino que se engordan y tienen problemas cognitivos importantes y de neurodesarrollo y favorece el desarrollo de enfermedad periodontal, de caries, tiene problemas de atención, no tiene un buen desarrollo neurocognitivo y esto es irreversible y es importante tenerlo presente. Estos son algunos de los artículos de alteración de la postura y SAOS y creo que es muy importante que reconozcamos la actitud postural, más hoy en día conociendo que la depresión es uno de nuestros lastres de la humanidad. Tristemente ahora tenemos muchísimos pacientes con depresión y tenemos que pensar en esto, tenemos que ver y reconocer los gestos, es el lenguaje gestual de las personas a partir de que de la propiocepción, de la interocepción y de la estereocepción. La propiocepción es como yo identifico dónde está mi cuerpo. Interocepción es aquellas personas que a partir de yoga o meditación logran reconocer cómo está su corazón o identifican algunos órganos de su cuerpo. Y lo que tiene que ver con el entorno, con los estímulos, es estereocepción y eso tiene que ver con dispositivos móviles. Y mucho cuidado con eso, porque tiene que ver con ese mecanismo dopaminérgico que se generan los dispositivos. Respecto a cómo se evalúa la postura del paciente, se puede hacer a partir de equipos tan sofisticados como esa, que es una plataforma estabilométrica en la que le colocan un arnés al paciente, está supervisado todo el tiempo y se va registrando su marcha en una, digamos, una plataforma que se inclina o se mueve, deben tener cuidado cuando hay vértigo, o un dispositivo, una aplicación para los dispositivos celulares o las apps en las que se puede evaluar, que se llama esta Apex, que tiene un mes gratuito y luego pues cobran, o también evaluar, por ejemplo, cuando un paciente entra a la consulta, cómo camina, cómo se desplaza. Yo le recomiendo una cosa mucho más sencilla, es mirar el desgaste de los zapatos. Cuando uno recibe herencia de zapatos y no son de uno y ya han estado, digamos, usados por otra persona, uno reconoce como que camina raro con ellos, porque el desgaste es diferente de acuerdo a cómo uno haga el apoyo podálico. Entonces, evaluar en los chiquitos, por ejemplo, en la facultad lo hacemos el desgaste de la suela de los zapatos. A los papás
los sorprende muchísimo y dice, ¿y qué tiene que ver la boca de lo que pregunta la doctora Margarita con los pies y con los zapatos? Entonces los alumnos le explican, mire, es maloclusión descendente, es que lo que le pasa en cabeza y cuello afecta acá y es bonito y es importante. Reconocemos entonces que se puede hacer valoración con electromiografía, con plataformas de captura de movimiento, con plataformas de presión, hay miles de cosas. Yo sé que uno no va a descalzar a un paciente en el consultorio, pero por lo menos pensemos en eso, en decirle, mira el desgaste de tus zapatos, oye, cuando estás de pie en algún sitio, con qué pie es el que sientes que tienes más apoyo, que te cansas más, y evaluar tanto ese equilibrio como la locomoción, porque sí nosotros tenemos que tener presente que vamos a pensar en higiene postural. Lo primero y lo más simple, lo más sencillo es esto que dice el doctor mexicano, es llevar los hombros hacia atrás para nivelar adecuadamente nuestra postura y tener una capacidad ventilatoria adecuada, que eso es lo mínimo. Hay una cosa súper sencilla, es decirle al paciente, mírate en un espejo, entonces automáticamente nivela Frankfurt paralelo al piso, que es lo que hacemos cuando lo hacemos la valoración con un espejo facial o con un celular para mirarse, entonces automáticamente nivelamos esto. Y lo otro, sí recomendar el uso de soportes para los dispositivos que nos queden a la misma altura del plano visual, con la intención de que no le hagamos venes al celular, sino que lo dejemos en una posición adecuada para el uso. Reconocer que eso tiene que ver con todas las actividades de la cotidianidad de una persona y reconocer también que nosotros, pensando en esto, en el Día Mundial del Sueño, que el lema de este año es dormir bien para vivir mejor, que se celebró el 13 de marzo, nosotros debemos pensar que dormir no es perder el tiempo, es darle todas las necesidades de fisiología y de reparación que tiene en la noche una persona. Si una persona vive 90 años, 30 años de su vida va a estar dormida y debe ser un sueño pleno, reparador, que genere toda la regeneración tisular y celular, que genere toda la recarga energética, que permita que todas esas células, por eso es ese movimiento ocular rápido, el cerebro está súper activo, generando toda esa reparación tisular, permitiendo sanar, aprender y soñar. Para todos los que son estudiantes, y a mí que me encanta estudiar, cuando uno quiere aprender algo, tiene que dormir, porque uno afianza y genera memoria a largo plazo solo si duerme. Si uno no duerme, tiene amnesia de semestre, es mala idea. Por supuesto, esto es mala idea. Tener dispositivos móviles en la cama, usarlos de despertador, que nos pasa a casi todos, esa luz estimula y compite con la liberación de la melatonina. La melatonina compite con el cortisol, entonces si yo estoy sobreestimulada, pues la melatonina no se libera y se demora 2 horas en actuar. Entonces tengo que hacer todo lo posible para que la cama se use solamente para actividades íntimas y para dormir y nada más, no para comer, no para estudiar, no para ver series. Y la conclusión de esto es que el paciente no es una boca andando por la calle, que el paciente es una persona y que lo mejor que necesita es la prevención. Muchísimas gracias. Esta es la construcción de conocimiento entre todos. Espero que les haya gustado. Y esta es nuestra Facultad de Ontología de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta foto la quiero profundamente. Ahorita tenemos un ascensor, esa sí no la tengo. Entonces, estas son algunas de las cosas de bibliografía, de la correlación entre la postura, o estos libros que los pueden conseguir, se consiguen fácil, y algunos de los datos por si los quieren para más adelante. Listo, Vivi, listo, Gus. Pues, doctora Margarita, muchas gracias. Una conferencia súper interesante. Muchísimas gracias por todo. No sé si tienen alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta, por favor, si quieren abrir su micrófono. ¿Alguna duda? Tuvimos un total de 82 personas durante la conferencia. Súper interesante, doctora Margarita, muchas gracias. ¿Alguno de nuestros invitados quiere hacer alguna pregunta a la doctora Margarita? Hola, buenas noches, doctora Hola Margarita. Marcel, qué rico verte. ¿Cómo estás por Ecuador? ¿Cómo va todo? Bien, doctora. Doctora, le tengo una pregunta. Mire, ¿qué relación tiene la postura con la tinnitus? Usted Ok, habló algo, pero sí, quisiera ver que podría abordar un poquito más, profundizar eso. listo, sí. Mira, todo lo que pasa con cabeza y cuello tiene que ver con la percepción del oído. No sé si te ha pasado que a veces uno como que toma unas ciertas posturas y siente que no está oyendo bien y cuando se endereza recupera como esa agudeza auditiva que debería tener. Entonces, hay reportes que cuando los pacientes presentan una hiperlordosis cervical que hacen esto, hacen una compresión y genera o favorece la presencia de tinnitus. El tinnitus
se correlaciona con ese ruido en forma de pitido que tiene en el oído algunas de las personas. Lo cierto es que, digamos que está correlacionado, no hay una relación directa que todo paciente con hiperlordosis le vaya a dar tinnitus, no, pero podría llegar a darle. Lo que se supone es que hay una serie de compresiones sobre ese ligamento que va a producir esa presencia de ese pitido, tanto así que entonces una de las primeras cosas que se trabaja para manejos de ETM asociados con tinnitus es mejorar la postura cefálica, favoreciendo que haya una posición más ergonómica, recuperando la lordosis cervical. Hay una cosa súper simple y súper tonta que van a encontrar, que es que el paciente coloque la lengua en forma fuerte contra las arrugas palatinas y lo sostenga ahí en cada hora, que lo haga durante 5 segundos sostenido fuerte hasta que recupere esa función lingual lo más adecuada posible, y un sellado labial competente. Entonces, como que está correlacionado todo. Y yo siempre pues hago la indagación completa. Pido que el otorrino lo valore y me diga si hay alguna alteración, digamos, local a nivel auditivo, o si solamente del sistema estomatognático lo manejamos nosotros. Lo que hacemos es buscar que se descomprima bajando el cóndilo y que no haya esa compresión del cóndilo sobre cavidad glenoidea, y se asocia también con apretamiento. Vuelvo y hago otro paréntesis. Cuando un paciente tiene alteraciones del sueño, alteraciones de la respiración, hace apretamiento como consecuencia para despertarse, para producir los microdespertares en la noche. Entonces, ese apretamiento también favorece tinnitus. Entonces, por los dos lados. No sé, Marcel, si te contesté o si no, vuelvo y lo intento. Gracias, doctora. Ok. Márgara, muy agradecido con la conferencia. Excelente, demasiada e importante información en tiempo récord. Lo hiciste muy bien. Muy bien, muchas gracias porque es abrir un poco el panorama del odontólogo y toda la perspectiva de lo que podemos hacer en las disciplinas que nosotros manejamos y toda la correlación con todo el cuerpo humano, que es lo que queremos cada vez más interactuar más sistémicamente y posturalmente. Te agradezco por haber tenido este detalle con la facultad, con la decanatura, con el departamento, por tu tiempo, por lo que esto amerita. Mil gracias a ti por esto, de verdad. Ay, no, con mucho gusto, con todo el cariño del mundo. Sí la reduje hartísimo porque dije, no me puedo pasar de la hora, tiene que ser muy concreta y quería pues que quedara así. Entonces sí, qué chévere, qué bueno, me alegra, Gus, con todo cariño, con todo el amor. Bueno, pues muchas gracias a todos. Si no hay ninguna otra pregunta, doctora Margarita, muchas gracias por tu tiempo y por esta maravillosa conferencia. Y pues bueno, estaremos pendientes de otra ocasión que tengamos un encuentro de estos. Gracias a todos Ay, por estar muchas acá. gracias, Vivi. Muchas gracias a todos por estar acá, que tengan una feliz noche, que Dios los bendiga, cuídense mucho, gracias. Feliz noche a Gracias. todos. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias. ¿Se escuchó bien, Vivi? Se escuchó muy bien todo. Ay, qué Hola bueno. Margarita, quedó súper bien. Felicitaciones a Ay, todos. ay, tan Hubo, linda. Gracias, gracias. hubo una asistencia yo creo que bastante buena porque pues no sabíamos muy bien cómo iba a ser y estuvo muy bien y súper interesante como siempre. A Vivi, Ah, muchas gracias que siempre moderando es perfecta. Y bueno, nos veremos entonces ya que mañana de pronto en la U, no mañana, sé. Dios mediante Listo. mañana, sí. Mi Ay, No, gracias. doctora Margarita Quiroga, qué dicha verte. Mira. Gracias, gracias. Tan linda, gracias. Espectacular tu charla, espectacular tu conferencia. Por cosas de la vida te vi y dije, pues no me la pierdo. Y qué dicha, escuché Gustavo se ríe. Jimena, ¿qué Qué más? gusto Qué bueno. verte. Me encanta Ay, y me encanta que estés hablando de esto, Margarita. Me encanta ver cómo todo esto pues ha tenido tanta fuerza y tanta aceptación. De verdad que lo hiciste divino. Me encantó tu charla, súper concreta, súper clarísima y bueno, un abrazo para ti. Te recuerdo con muchísimo cariño. igual, aquí tienes un lugar muy especial en mi corazón y me da mucha alegría. Pues yo no veía a nadie del auditorio, entonces yo no sabía, no tenía ni idea quién estaba. Yo le dije a Vivi, solamente a la presentación, que eso también me parecía
pues me generaba como angustia, pero dije, bueno, esperemos que sí se oiga, se vea bien, pero qué rico, qué bueno verte, de verdad, que una alegría enorme, 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 qué chévere, gracias. Claro que sí. Te mando un abrazo gigante, un abrazo, Gustavo, Igual, y saludos a todos por allá. igual. Y teníamos la decana y no sabíamos, la habíamos puesto a hablar. No, pues yo no veía a nadie, yo no sabía quién estaba. Sí, gracias, gracias. Gracias, Gus, también. Todo muy No, bien. no, muy bien, qué bueno. Qué Bueno, una bueno. feliz noche, que descansen entonces. Lo Feliz mismo. descanso Gracias, a todos. gracias. Gracias. Chao. Hasta Buenas luego. noches, Dios los Abrazo. bendiga. Hasta luego, Chao. chao, Chao. gracias, Chao. gracias. Gracias, Feliz noche. doctora. Chao. Gracias. Gracias, Vivi, gracias. Descansa. Todo salió súper bien. Gracias, sí. Chao. Nos Chao, vemos. Que estés bien. gracias.